bienvenidos a Salud para Todo y gracias por cumplir esta cita de todos los días, por supuesto, a través de la señal de Teleamiga. Si usted nos visita por primera vez, le cuento que este espacio, pues traemos todos los días diferentes especialistas o médicos para aprender de su mano, por supuesto. Así que si usted tiene algún tema de su interés, puede escribirnos ya mismo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Teleamiga, en Instagram como Teleamiga TV y en Twitter como @canal Teleamiga. Ahí nos cuenta si quiere aprender de alguna enfermedad en especial. Y si no tiene redes sociales, le tengo la línea de contacto directo, el 287-8355, para que pueda llamar y participar, porque nos encanta escucharlos. Hoy, en esta época de tantas lluvias, por lo menos en la capital colombiana, en diferentes sectores del país, pues hablamos un poco de los picos de enfermedades respiratorias que se presentan. Esos cuadros gripales que para nosotros pueden ser normales, pero para nuestros niños de la primera infancia o más pueden ser letales y pues desarrollar una bronquitis o una neumonía. Por eso, uno de los especialistas médicos de la Cruz Roja Colombiana va a estar visitándonos hoy para contarnos un poco acerca, por supuesto, de las pandemias que se han estado generando, de esas enfermedades pues más agudas que afectan pues claramente nuestra productividad, pero también nuestro estado de salud. Vamos a aprender hoy precisamente de las infecciones y enfermedades respiratorias. Por ahora, como siempre, los dejo con este video de introducción para que aprendamos un poco más del tema del día. Las infecciones respiratorias son de las enfermedades más frecuentes que se presentan en el mundo y una de las 5 principales causas de defunción. Las infecciones respiratorias incluyen padecimientos de poca gravedad, como el catarro común, así como padecimientos severos, como la neumonía. Los síntomas de las personas menos graves, como congestión nasal, tos y estornudos, pueden producir molestias a las personas que las padecen, pero sin afectar sus actividades cotidianas. En los casos más severos, estos síntomas se suelen acompañar de fiebre y dificultad para respirar. En estos casos, se recomienda consultar al médico para valorar la necesidad de tomar medicamentos específicos contra infección o incluso, si es necesaria, la administración de oxígeno y el ingreso a un hospital. Existen muchos microorganismos que pueden causar infecciones respiratorias, incluyendo virus, bacterias, hongos y parásitos. Sin embargo, las causas más frecuentes de infecciones respiratorias son los virus. Entre los virus que causan estos padecimientos están algunos muy conocidos por la población, como el virus de la influenza y otros menos conocidos como los rinovirus, adenovirus y coronavirus. La transmisión de las infecciones respiratorias virales frecuentemente se lleva a cabo a través del contacto con secreciones de una persona enferma. Por ejemplo, las manos de una persona enferma pueden estar contaminadas con el virus presente en las secreciones nasales y puede transferirlo a otra persona por contacto directo. Y esta última puede completar el ciclo de transmisión al tocarse la nariz o tallarse los ojos. Por ello, las medidas de higiene, particularmente el lavado de manos, previenen la transmisión de las infecciones respiratorias. Además, cuando una persona presenta una infección respiratoria, es conveniente que evite el contacto con otras personas. De igual manera, durante los periodos epidémicos de infecciones respiratorias, se recomienda evitar las aglomeraciones para reducir el riesgo de contagio. Una de las medidas de prevención más importantes es recibir las vacunas que están disponibles en contra de estos padecimientos. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza. Ahí teníamos la información, digamos que una introducción al tema que vamos a desarrollar hoy en Salud para Todos. Si acaba de llegar, le cuento que vamos a hablar de las enfermedades o infecciones respiratorias, que va desde un sencillo cuadro gripal hasta las complicaciones que más se pueden generar, por supuesto, en esas personas que tienen bajas las defensas o su sistema inmune. Por eso a esta hora ya llega el doctor Carlos Uricochea, médico de urgencias y emergencias perteneciente al grupo de búsqueda y rescate de la Cruz Roja Colombiana. Por supuesto, a continuación les presento su perfil para que conozcan más de su experiencia y apunten su contacto. Doctor Carlos, bienvenidísimo a su casa.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor, a usted por venir a enseñarnos, por supuesto. Y empecemos a hablar un poco de las lluvias que se están presentando ahorita en Bogotá, ¿no? Que es un clima un poco difícil de predecir y vemos que a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros colegas del trabajo comienza a darles gripa y eso se le pega después a todo el mundo y todos aparecemos con el virus. ¿Cómo inician estas enfermedades respiratorias? Lo que sucede es que en los tiempos de lluvia se aumentan mucho los virus y entonces hay que tener un concepto primero que es la infección respiratoria. Y la infección respiratoria es todo tipo de infección en la vía respiratoria que se da por virus o se da por bacterias. Afortunadamente y para tranquilidad de la comunidad, la mayoría de las infecciones respiratorias que suceden sobre todo en los niños menores de 5 años son leves, son como resfriados o catarros y no son tan graves como aquellas infecciones que son complicadas. Estas infecciones respiratorias que son leves, normalmente que son por virus, y entre la mayoría de los virus tenemos virus rinofaringitis o virus incital respiratorio, se manejan sintomáticamente. ¿Qué quiere decir? Que lo que manejamos son los síntomas que tiene el niño, la tosecita, el moquito, la fiebre. Pero importante aclarar que infección respiratoria no significa antibiótico, o sea, estas infecciones no se manejan inmediatamente con antibióticos. Doctor, ¿qué diferencia? Acaba de decir algo importantísimo y quiero conocer un poco más y que por favor le explique a los televidentes. ¿Qué diferencia hay entre un virus convencional y una bacteria? Y la palabra infección, ¿cuándo entra a ser parte, por supuesto, de lo que hemos adquirido, pues que presenta ese cuadro de gripa, podríamos decirlo? Los virus y las bacterias, que son parte de la flora que se encuentra en el medio ambiente, tienen una gran importancia en la clasificación y en la autolimitación del proceso. Por ejemplo, los virus son autolimitados, o sea que la infección respiratoria cuando es por un virus es autolimitada. O sea, si ese virus va a durar 5, 7 o 10 días, eso dura la infección. ¿Le den antibiótico o no le den antibiótico? ¿Le den tratamiento sintomático o no le den tratamiento sintomático? O sea, ya tiene el tiempo determinado de la duración y de la maduración. Exactamente, es como decir, otro tipo de infección, como decir algo tan conocido para las mamás como decir las erupciones, por lo menos una varicela o un sarampión le dura al niño 7 o 10 días, ¿le den medicamentos o no le den medicamentos? Ah, carambas. En cambio, las infecciones bacterianas no son autolimitables. Esas infecciones sí necesitan que nos utilicemos antibióticos para tratar de controlar y terminar la infección que se está presentando. Doctor, vamos a empezar a romper un poco de mitos. Una gripe o gripa, ¿cómo se dice? ¿Las dos aplican? Las dos aplican. Ok, una gripe mal cuidada puede terminar siendo una situación compleja y comprometiendo la vida del paciente. O sea, una infección respiratoria mal cuidada puede complicarse. ¿En qué término o en qué circunstancias se complica? Cuando no llevamos al niño a tiempo, en el momento en que comienza la infección respiratoria y permitimos que esa infección se sobreinfecte. O sea, una infección que comienza pequeñita por virus puede tener bacterias agregadas y sobreinfectarse. Es decir, una gripa pequeñita puede terminar de pronto, si no se cuida el niño a tiempo o no se toman las medidas adecuadas, terminar en una neumonía. En niños, digamos que es la única edad, doctor, donde podrían presentarse de pronto consecuencias más complejas. En los adultos mayores o en los adultos jóvenes también podría presentarse, digamos que un virus que inicia suavecito, que no se cuide bien, llegar a complicarse bastante hasta presentar hospitalización, neumonía, bronquitis, no sé. Sí, en cualquier persona puede complicarse una infección. Lo que sucede es que donde existen las persistencias de enfermedades o las edades extremas son mucho más riesgosas. Por ejemplo, cualquier niño menor de 3 meses que tenga tos persistente, que tenga fiebre, debe acudir inmediatamente al médico. Cualquier adulto mayor de 65 años debe acudir. Ahora, cuando existen las persistencias, como decir, aquellos adultos que tienen de pronto enfermedades pulmonares de base, porque son fumadores crónicos, porque han trabajado como muchas señoras que han trabajado con humo de leña durante muchos años, que son hipertensos o son diabéticos, esas personas tienen mayor riesgo de complicación que aquella persona que no tiene una persistencia previa.
Ahí lo tenemos, estamos hablando, se acaba de llegar de las enfermedades respiratorias o de las infecciones respiratorias. Vamos a conocer más adelante cuáles son ese tipo de enfermedades o de infecciones, las bacterias a las que más debemos, pues por supuesto, temerle. Y lo más importante, apuntarle a la prevención, que hoy por hoy, pues por supuesto, hay diferentes infecciones o enfermedades que comprometen los pulmones y que están generando pues temor y pánico en el mundo. Vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos con más de Salud para Todo. Gracias por continuar con nosotros en Salud para Todo, hablando hoy de las infecciones o enfermedades respiratorias de la mano de nuestros amigos de la Cruz Roja Colombiana. Doctor Carlos Uricochea, ¿sí se pronuncia bien el apellido, doctor? ¿De dónde es ese apellido? Yo creo que es de por acá. De Colombia, oiga, chichombiano, doctor, vea. Quiero preguntarle cómo hacemos para identificar los síntomas, para comenzar a sospechar si lo que tenemos es un virus o una infección o una enfermedad respiratoria más comprometedora, porque si hablamos de los síntomas pueden ser muy similares todos. ¿Cuándo nos alarmamos? Más que quién produce la enfermedad, lo que tenemos que tener en cuenta son los signos de alarma. O sea, ¿qué me indica a mí que yo puedo tener ese niño en mi casa con una infección respiratoria leve y que no se me vaya a complicar? ¿O qué me indica a mí que ese niño que está presentando una infección respiratoria puede ser algo tan grave que si no me doy cuenta a tiempo puede llevar de pronto incluso a una falla ventilatoria aguda, como nos ha pasado con algunos niños que incluso pueden fallecer? Lo importante es dar esos tics que le damos normalmente no solo a la mamá o a la empleada, sino al cuidador, o sea, la persona que está a cargo del niño. Entonces, normalmente las infecciones respiratorias pueden afectar una vía aérea superior o una vía aérea inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que puede afectar solo la nariz, la faringe, la garganta, y el niño tener solo ese cuadrito de como moquito, de tos, de fiebre, no más. Pero también esa enfermedad puede prolongarse o puede llegar a infectar por lo menos los bronquios o los pulmones. Entonces, ¿cuáles son los indicios que me dicen a mí? Entonces, cuando el niño tenga la necesidad como de tomar aire porque su proceso respiratorio no está funcionando adecuadamente, entonces va a sentir que las alitas de la nariz se comienzan a abrir y la mamá va a notar que está respirando demasiado rápido. Entonces, cuando ese niño respira muy rápido, cuando ese niño abre las alas de la nariz, cuando se produce un fenómeno que se llama las retracciones costales, que es un fenómeno óptico en el cual la mamá lo que va a notar es que se unen las costillas, que quiere decir que está utilizando otros músculos accesorios porque su proceso respiratorio está complicando, o tiene una fiebre persistente mayor de 2 o 3 días que no cede simplemente con acetaminofén, o el niño esté demasiado irritable o muy somnoliento, son signos de alarma que nos indican a nosotros que ese niño debe ir inmediatamente al médico. ¿Cuánto tiempo, doctor, digamos que debe de manera prudente durar estos síntomas? Y cuando ya son muy persistentes, que vemos que superan la cantidad de días que debe hacernos ir corriendo a urgencias, por ejemplo, esas toses prolongadas, esas respiraciones difíciles con sonidos dentro, que uno dice, oiga, han pasado 2 o 3 semanas y nada que se me quita. Denos de pronto algunas indicaciones para poder aplicarlos desde nuestra casa. Bueno, normalmente los procesos virales, como decíamos inicialmente, son autolimitados, pero esos procesos virales normalmente que duran 2 o 3 días, la fiebre dura normalmente 2 o 3 días y es fiebre que se da normalmente con acetaminofén. Con medidas físicas, como decíamos inicialmente, se manejan sintomáticamente. ¿Listo? Y cuando hablamos de acetaminofén hay también que decir a los papás que eso se suministra cada 4 o cada 6 horas. No se suministra antes porque los medicamentos, así se utilicen de manera sintomática, pueden producir complicaciones. O sea, nos podemos sobredosificar el medicamento y llevar a una complicación. Pero los papás se preocupan, es que la fiebre de mi niño no baja. ¿Qué hacemos? Medidas físicas, antitérmicas. O sea, utilizar medios físicos, o sea, bañar el niño con agua tibia durante todo el tiempo para que baje también la temperatura, no solo el acetaminofén. Pero a la pregunta, entonces, ¿cómo hago yo para saber si algo es grave o no es grave por el tiempo? Normalmente 2 o 3 días es el tiempo prudencial para las infecciones respiratorias tipo catarros, tipo resfriados. Pero si
Pasa ese tiempo y no se ven los síntomas, sino que comienzan a complicarse y como algo que dijo usted en este momento que nombró, los sonidos, se presentan esos silbidos que indican que los bronquios de pronto están cerrando y no está respirando adecuadamente, que el niño tose y se presentan esas movilizaciones de secreciones que observamos. Todos esos síntomas me indican a mí que la enfermedad se puede complicar. Ahora, no solo digamos que 2 o 3 días, porque un niño puede comenzar una infección respiratoria aguda y en menos de 12 horas complicarse. Pero el tiempo prudencial más o menos son 2 o 3 días. ¿Y eso por qué lo decimos? Para evitar colapsar los sitios de urgencia, sobre todo en estos tiempos de lluvia donde hay muchos picos respiratorios. Para allá iba, doctor. Si usted dice a las 12 horas puede presentar un cuadro complicado de una infección, ¿cierto? Pero también a las 12 horas puede ser el desarrollo normal de un virus de gripa sencillo. ¿Al cuánto tiempo es prudente que nosotros corramos con el niño al médico? Mira, afortunadamente o desafortunadamente somos los médicos y el personal de salud quienes definimos exactamente la urgencia de la enfermedad. Pero siempre hemos considerado que los cuidadores o los papás son los mejores médicos de sus niños. Son los que saben exactamente en qué condiciones se encuentra el niño que comenzó con un cuadro respiratorio. Si es un niño que es muy inquieto, que es un niño que es muy activo y en ese momento el niño está muy somnoliento, muy letárgico, algo que para él considera que no es normal, es prudente que lo lleve. Sabemos que en los sitios de clasificación cuando llegan los médicos hacemos lo que se llama el triage. Y el triage es la clasificación de atención del paciente. No es que no se va a atender el paciente, es que el paciente más grave se atiende primero. Si yo tengo una duda como papá de la complicación que pueda tener mi niño, porque mi niño ya ha tenido gripas en otras ocasiones, pero esta vez, aunque tiene un tiempo mucho más corto, su proceso respiratorio es más agudo y que se traduce en el cual yo veo que el niño no puede caminar, que el niño se ahoga demasiado, incluso para hablar, incluso para comer, que el niño se vuelve intolerante a la alimentación, no está recibiendo vía oral y se comienza a poner muy seco, se está deshidratando, es una urgencia mía para llevarlo. Y cuando los niños llegan a los sitios de urgencia, existen exactamente las personas que hacemos la clasificación. Y le decimos, sí, mire, lo que tiene su niño probablemente sea un cuadro viral que no tiene ninguna complicación y que se puede manejar sintomáticamente en su casa, o no. Ese niño que usted tiene un riesgo respiratorio alto y por razón por la cual lo vamos a dejar acá en observación. Hay varios tipos de padres o de familias que indiscutiblemente, doctor, entran en desesperación cuando claramente ven a su hijo o a su nieto o a su sobrino enfermo. Uno es que acuden a urgencias de manera muy recurrente y cuando pasa cualquier cosa que no sea tan alarmante. Y otro es que abusan de la automedicación y de los remedios caseros. ¿Cuáles son las consecuencias en la primera, que es ir corriendo por cualquier síntoma sospechoso a urgencias, o en la segunda, de abusar de la automedicación o de remedios caseros quizá no comprobados? Bueno, definitivamente los extremos no son buenos en ninguna entidad ni patología, pero llegar al término medio es lo más complicado, incluso para el personal de salud. A veces, enfermedades que uno considera que son muy leves se nos puede complicar en un par de horas. Por eso, la medicina y los enfermos es un proceso dinámico. O sea, el niño que está bien en 3 horas, en 4 horas se puede complicar o se puede mejorar. Por eso cuando los médicos, el personal de salud tiene la duda, lo que hace es dejar al niño en observación. Ya en muchos sitios de atención de salud existen las salas de respiratorias en las cuales lo dejamos en observación para valorarlo adecuadamente. Sobre todo si consideramos que esos cuidadores que tiene el niño no son los adecuados para él. Sobre todo si miramos que el nivel de nutrición del niño no es el adecuado. Porque si hay algo importante es la prevención. Y esa prevención se da, la mejor vacuna es la leche materna. Todo niño menor de 1 año debe recibir leche materna, porque la leche materna contiene una gran cantidad de inmunoglobulina A, que es una gran cantidad de defensas, protege sobre todo toda la mucosa de la vía respiratoria del niño, y eso lo protege la leche materna. Así es. Entonces, un buen niño alimentado con leche materna, que tenga todo su esquema de vacunación completo, sobre todo antes de los 5 años, es un niño con una buena prevención y que sus infecciones respiratorias probablemente van a ser muy leves y no se van a complicar. Doctor, cuando hablamos de infecciones respiratorias, ¿necesariamente hablamos de antibióticos? No, era lo que decíamos inicialmente. Ni siquiera la fiebre indica antibiótico, porque muchas mamás y muchos papás tienen el concepto de que fiebre significa antibiótico, entre esos amoxicilina. Y nosotros lo sabemos porque siempre que nos llevan el niño a urgencias, doctor,
Mi niño tiene fiebre, le he dado amoxicilina 2 o 3 veces y no le ha quitado la fiebre. Y nosotros le explicamos lo mismo. Mire, mi señora, fiebre no significa amoxicilina. O sea, la fiebre es un síntoma, es una respuesta en el organismo de un proceso infeccioso, pero no significa que sea por una bacteria, no significa que necesita antibiótico. Un proceso viral, como un resfriado o una gripa, no necesita antibióticos, se puede producir fiebre. O sea, no solo se utiliza para el proceso de fiebre antibióticos, solo cuando el proceso es bacteriano. Si es un proceso viral, no utiliza antibióticos. ¿Qué pasa con el exceso de antibióticos, del consumo de antibióticos, doctor? Bueno, nosotros mantenemos en el organismo una flora bacteriana normal. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi organismo existen bacterias para equilibrar todas las bacterias del medio ambiente. Y algo tan sencillo es como cuando uno compra yogur. Y los yogures, ustedes ven que dice yogur con bacilos ácido láctico, ¿cierto? Son las bacterias que tiene el yogur para equilibrar la flora bacteriana normal que mantenemos en nuestro organismo. Cuando yo utilizo antibióticos de una manera indiscriminada, sobre todo cuando yo sobredosifico el antibiótico de una manera inadecuada, eso va a llevar que la flora bacteriana normal que yo tenga en mi organismo se comience a acabar. Y voy a pasar de una infección respiratoria a una infección digestiva. Y ese niño va a comenzar con un proceso de diarreas, de vómitos, de procesos digestivos que lo puede llevar a una deshidratación y lo puede complicar, como ha sucedido en muchas ocasiones. Doctor, las infecciones o enfermedades respiratorias más comunes que existen en nuestro país, ¿cuáles son? No, normalmente, no solo en nuestro país, normalmente en los niños menores de 5 años, las infecciones respiratorias virales normalmente se dan por virus respiratorio sincitial, por rinofaringitis, por influenza. Por eso es que la importancia de la vacunación, no, la prevención es lo más importante. Ahora, esa prevención también va en el hogar, o sea, si yo tengo papás fumadores, yo tengo un riesgo alto de hacer infecciones respiratorias. Si yo tengo antecedentes familiares asmáticos, yo tengo un alto riesgo de hacer infecciones asmáticas. Así mis papás digan que no fuman en la casa, sino que fuman en la esquina, no, porque el cigarrillo... Desde que nazco traigo todos esos factores predisponentes. Entonces yo no debo fumar, o sea, si yo quiero que mi hijo no tenga infecciones respiratorias, yo no debo fumar. El cigarrillo es un riesgo alto para los niños. Igualmente... Así el que fume sea yo. Así el que fume sea yo. Igual cocinar con leña es un riesgo alto para los niños y todavía vemos en muchas zonas en las cuales todavía hay gente que cocina con leña por cualquier circunstancia o situaciones económicas, por hacinamientos y se presenta y se repiten las infecciones respiratorias. Tengamos en cuenta que el virus, que la infección respiratoria se transmite a través del aire, las micropartículas, las gotitas. Cuando yo toso, yo envío inmediatamente esas micropartículas a todas las personas que están a mi alrededor. Por eso la protección del tapaboca es sobre todo para mí, para quien tiene la tos, quien tiene el virus, para no contaminar o contagiar a las personas que tienen a su alrededor. Eres el doctor Carlos Uricochea, médico de urgencias y emergencias, perteneciente al grupo de búsqueda y rescate de la Cruz Roja Nacional. Hablando hoy de enfermedades o infecciones respiratorias. Vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos con más de Salud para Todo. Todos podemos prevenir precisamente la propagación de este tipo de virus o de infecciones con algunos tips, doctor, que quisiera, pues por supuesto, preguntárselos a continuación para que ustedes saquen la agenda y el esfero o el lápiz y anoten para aplicarlo no solamente y educar a nuestros niños, porque la clave es la prevención, sino como adultos también aplicarlos. Vamos en el Transmilenio, doctor. Tosemos en nuestra mano, agarramos la baranda o tosemos y esparcemos todo en el aire y los sitios de mayor flujo de población pues son los que más se afectan y los mayores focos de propagación. ¿Qué hacemos para prevenir y cuáles son esas prácticas que debemos aplicar? En los sitios que están bastante concurridos, normalmente existen las situaciones de los sitios donde caen los virus o caen las bacterias. O sea, eso se llaman fomites, como decir, los muebles, las sillas, la pared donde hay sitios de contaminación y que uno los toca y no pasa desapercibido. Uno se debe lavar las manos antes de entrar a un sitio y cuando sale del sitio. A veces nos olvidamos de eso, sino que nos lavamos las manos solo cuando algo nos cae en las manos, pero normalmente, por lo menos los que trabajamos en salud, tenemos un alto riesgo de llevar contaminación a nuestras casas, a nuestra familia. Entonces, normalmente, sí, lavamos las manos antes de cualquier procedimiento y después de cualquier procedimiento. ¿O las lavamos mal, doctor? Esa es otra circunstancia también.
Y ese lavado de manos que ustedes verán que hay una gran cantidad de maneras para lavar las manos. Lo importante que uno dice, recuerde que su mano tiene una parte anterior, una parte posterior y tiene las partes entre los dedos. Entonces, lave su parte anterior de la mano, lave los dorsos de las manos y lave entre los dedos. Lave todos los pliegues y de esa manera... Las uñitas, queridos, que tanta infección también abarcan. Y de esa manera usted lava muy bien sus manos. No es necesario que yo diga 30 segundos, 60 segundos, sino que yo sepa que estoy humedeciendo y lavando muy bien todas mis manos. Ahí tenemos, doctor, los pasos del lavado de manos en pantalla. Y es que ustedes dirán, y yo también me pregunto, la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud y tantas instituciones a nivel mundial y nacional reiteran tanto el lavado de manos, doctor, que aún no es carreta, no lo hemos aprendido a hacer. Y después nos preguntamos, oiga, ¿a mí por qué me habrá dado esta gripa? Oiga, ¿yo por qué habré adquirido esta infección? Claro, entonces saludamos de mano, saludamos de beso, tenemos un riesgo también de contaminación. Ahora, como decíamos, en los sitios públicos, en los sitios cerrados, en el Transmilenio, en las plazas, en todos esos sitios, cuando uno tose, normalmente se supone que se debe cubrir con la parte anterior del codo, ¿no? Se cubre con el codo. Porque si yo toso y me cubro con la mano, entonces con la mano va a ser un contaminante si no lavo mi mano. Con la mano nos agarramos el cabello, saludamos a otra persona, recuerda que con el codo o antebrazo para que usted lo tenga ahí, como lo vemos en la pantalla. Oiga, doctor, yo quiero hacerle una pregunta también de lo que pasa en la cotidianidad. En el marco de la automedicación, las personas que tienen unos síntomas de virus, de gripa y demás, siempre acuden a hacer los famosos matrimonios, ¿no? Y van a la droguería como haciendo mercado, como ellos mismos autoformulándose o dejando, por supuesto, que quien atiende la farmacia o la droguería pues le recomiende. ¿Es contraproducente inyectarse al primer día que tenemos los síntomas y mezclar tantos medicamentos, ya sea vía intramuscular o intravenosa? Nosotros consideramos que es una irresponsabilidad, tanto del dependiente, del droguista, de la persona que aplica el medicamento en la farmacia, como de la persona que recibe el medicamento. ¿Listo? Porque eso, la autoformulación, como su nombre dice, la autoformulación lleva a que el hecho no es recetar, cualquier persona puede recetar, el hecho es diagnosticar. Cuando yo tengo un diagnóstico, o sea, yo tengo exactamente cuál es la razón por la cual se producen mis síntomas, es cuando yo debo utilizar medicamentos. Por eso es que los virus que normalmente son autolimitados, como hemos dicho, utilizamos medicamentos sintomáticos. Pero hay que tener en cuenta algo, y es que no todos los medicamentos que utilizamos porque sea para los síntomas tienen también sus efectos que pueden ser contraproducentes en los pacientes. Por ejemplo, los pacientes que son de mucha edad y que utilizan oxígeno en su casa, el oxígeno como medicamento también tiene sus riesgos. O sea, si esos pacientes se aumentan, como tienen una enfermedad de base, el EPOC, que es una enfermedad pulmonar crónica de base en esos pacientes, que probablemente sean pacientes fumadores, pacientes con riesgo, sobre todo en sus trabajos, que han recibido en sus pulmones polvo, asbesto, algunas situaciones. Esos pacientes cuando utilizan oxígeno y comienza a complicarse la situación del oxígeno, tampoco podemos sobredosificar ese oxígeno en la casa, porque eso también puede llevar a una complicación en el paciente. Por eso lo que usted me preguntaba al principio, esos famosos matrimonios en los cuales la persona va a la droguería para el que le coloquen 2 medicamentos. Que mezclan dexametasona con diclofenac, y cantidad de mercado hacen mezclándolo en una sola jeringa, doctor. Ahora, primero que los medicamentos cuando se mezclan a veces se inactivan. Entonces, esas moléculas de mezclar el medicamento no es adecuada porque los medicamentos, uno, se pueden inactivar. Otro, se pueden sobredosificar, o sea, un medicamento potencializa a veces la acción del otro. Pero lo más delicado que sucede es que las personas no saben exactamente qué le colocan. Porque nosotros le preguntábamos a nuestros pacientes, bueno, ¿y qué medicamento le colocó el señor de la droguería? No, me dijo que era un matrimonio, pero no me dijo qué drogas ni qué medicamento me colocó. Nos parece algo muy delicado, sobre todo porque hemos tenido casos de pacientes que forman respuestas alérgicas a esa medicación y no sabemos exactamente a qué medicamento hizo la respuesta alérgica. Usted acaba de decir algo importante, doctor, es el diagnóstico, es decir, saber qué van a atacar con ese tipo de medicamentos es indispensable, pero también saber los antecedentes, si son alérgicos, si tiene alguna enfermedad crónica, algún cáncer u otro tipo de enfermedad que también, no sé, haga una reacción contraproducente. ¿Qué tan riesgoso es claramente que estas prácticas
se sigan realizando, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades crónicas o adultos mayores que quizá no conocen, no saben si son alérgicos o no. Ustedes atienden a un paciente y el paciente, ustedes le preguntan, ¿alérgico a algo? Y el paciente dice como, que yo sepa, no. Sí, es importante que el paciente sepa a qué es alérgico. Tenemos muchos pacientes que saben que son alérgicos a algo, pero no saben exactamente a qué es. Entonces hay que saber exactamente a qué medicamento yo soy alérgico, porque cuando se formula el medicamento puede tener una respuesta. Ahora, esas respuestas alérgicas pueden ser locales, hasta como el paciente acá de pronto un brote en los brazos o pueden ser unas respuestas generales sistémicas tan graves que pueden llegar a producir un paro respiratorio y llevar a la muerte del paciente. Por eso es la complicación de la respuesta alérgica que puede ser un paciente. Y un paciente puede ser una respuesta alérgica a cualquier medicamento, al acetaminofén, a la aspirina, al Dolex, al ibuprofén. Cualquier medicamento en el organismo puede hacer una respuesta alérgica. ¿Cómo hacemos, doctor, para descongestionar las urgencias? Bueno, era lo que comentamos al principio. Tenemos que tener en cuenta de que esos tics que dice uno, sobre todo con los niños, que cuando comienzan un proceso viral, un proceso respiratorio como un catarro, una gripe o algo, mirar si en esos días que no tiene nada complicado. O sea, si mientras el niño la fiebre ceda con la aplicación del antipirético, con el Dolex, con el acetaminofén, con el ibuprofén, que la tos o el moquito no sea tan grave, que no le produzca un acceso que lo lleve a un proceso grave. Y ahí hay algo que tener en cuenta y que es muy importante. La tos es un mecanismo de defensa del organismo de los pacientes. La tos es un mecanismo de salvación de los pacientes. Porque con la tos yo puedo eliminar partículas de moco que me pueden producir. Con la tos yo puedo eliminar sustancias que entran a mi vía respiratoria. Por eso es importante cuando nosotros le decimos a los papás, es que los medicamentos que suministramos son a veces para disminuir un poco la tos, no para quitar la tos. No podemos quitar la tos porque la tos es un mecanismo de defensa y de respuesta en los niños. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades del aparato respiratorio o las pulmonares más graves que existen? Bueno, cualquier infección que lleve una falla respiratoria es grave. O sea, nosotros vemos que los pacientes se pueden complicar sobre todo por las neumonías. La neumonía, como vemos en este caso, la neumonía puede llevar a la muerte de un paciente. ¿Listo? Una neumonía por bacterias puede llevar a la muerte de un paciente. Una neumonía viral, como estamos viendo ahora, puede llevar a la muerte de un paciente. Pero una neumonía viral también puede ser leve y no complicación. Y no complicación de llevar a un riesgo grave a la vida del paciente. Ahora, lo importante es que no todas las neumonías, y como dijimos al principio, la mayoría de las infecciones respiratorias en los niños son leves. O sea, igualmente está pasando con todos los virus ahora mismo y con todas las bacterias que tenemos y con todas las situaciones que se están presentando. El 80% de las infecciones respiratorias que se están presentando por el virus son leves. Un 2% se está complicando, pero el 80% es leves. Así sea producida por virus o producida por bacterias. Lo que lleva a la complicación y que vemos sobre todo son las edades extremas, como vemos, y lo que tiene antecedentes de enfermedades de base, que sea asmático, que sea de pronto diabético, que sea hipertenso, que tenga enfermedades pulmonares de base. Eso lo puede llevar a la complicación al paciente, de la infección que el paciente tenga. Pero cualquier enfermedad respiratoria puede complicarse y llevar a la muerte del paciente. ¿Qué diferencia tiene, doctor, la neumonía a la bronquitis? Bueno, en la vía respiratoria baja tenemos los bronquios, que son como unos arbolitos que se continúan con este tubo que tenemos anteriormente, que es la tráquea. Y el oxígeno va a llegar desde los bronquios hasta este tejido pulmonar grande que hace lo que llamamos los pulmones, ese tejido pulmonar. Entonces, cuando la afectación se da solo en el bronquio, como su nombre nos lo indica, es una bronquitis, porque lo que se afecta es el bronquio. Cuando son en los niños bien pequeñitos, sobre todo en los niños menores de 2 años, que ustedes escuchan decir es que el bebé tuvo bronquiolitis, es porque los bronquios finales, los bronquios más chiquiticos, se llaman bronquiolos y se inflaman y se infectan, son bronquiolitis. Entonces, la inflamación de los bronquios en niños pequeños se llama bronquiolitis. La inflamación del bronquio se llama bronquitis. Y la inflamación del tejido pulmonar puede ser una neumonía, así sea lobar, o sea, una sola parte del pulmón, o una neumonía generalizada que se difunda a ambos pulmones. ¿Ambas son igual de graves, doctor, y presentan los mismos síntomas? ¿O a cuál le tenemos más miedo? No, son más complicadas las neumonías.
las neumonías son mucho más complicadas que las bronquitis. Ahora, la bronquitis puede ser un proceso que puede ser un proceso agudo, como el proceso que paciente que hizo una infección respiratoria aguda y comenzó con la tos persistente que le duró unos días y lo que se afectó fue solo el bronquio, hizo una bronquitis aguda. Pero también puede ser una bronquitis crónica, como usted preguntaba al principio. ¿Qué pasa con esa tos que dura semanas, días y meses? Entonces se pueden dar las bronquitis crónicas y se dan ¿por qué? Por una inflamación del tejido pulmonar del bronquio, del tejido del bronquio, por algo, ese agente externo que me lo esté afectando todos los días. ¿Cuál es? El cigarrillo. Entonces los pacientes fumadores hacen bronquitis crónicas porque hacen una alergia crónica de su pulmón. Doctor, antes de irnos a pausa, ¿qué tipos de tos existen? No, existen normalmente la tos, lo importante es que la tos es un mecanismo de defensa. Pero está la tos seca, que es esa tos, y la tos húmeda. O sea, son dos básicamente. Son las dos principalmente. La tos seca porque es el mecanismo de respuesta del organismo ante cualquier sustancia extraña que entra. Incluso a uno a veces le llega mucha saliva y el mecanismo de respuesta es toser, ¿cierto? Para eliminar. Porque en la vía respiratoria no debe entrar nada, solo aire. Entonces, pero cuando ya el proceso inflamatorio se complica un poquito más, el mismo sistema respiratorio produce moco y ese moco produce secreciones y las secreciones son las que humedecen la tos. Entonces tenemos una tos húmeda que cuando es muy abundante, entonces se movilizan esas secreciones. Incluso los papás dicen, no, es que se siente como si tuviera pechuguera, uno le escucha decir esos términos muy... Tiene como un motor usted adentro. Sí, claro, porque es el moco que se mueve a través de la vía respiratoria y lo escuchamos. Y que el mismo sistema, pues por supuesto, termina drenando o depurando de manera natural. Vamos rápidamente a una pausa y al regreso continuamos hablando más de estas enfermedades e infecciones respiratorias y un poco de cómo nos preparamos en Colombia, precisamente por los casos de coronavirus que están dando tantas noticias en el mundo. Ya volvemos con más. Bueno, vamos a recordar cómo lavarnos las manos para tener unas manos seguras. Primer paso, mójese las manos con agua. Luego, deposite en la palma de la mano una cantidad suficiente de jabón para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de una mano contra el dorso de la otra mano, entrelazando los dedos y al contrario. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la otra mano, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación del pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Este paso se llama atrapando al gordito. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Recuerde retirarse todos los residuos de jabón. Si quedan residuos de jabón, sus manos pueden resecarse. Séquese con una toalla desechable y con esta misma toalla cierre el grifo. Recuerde no desperdiciar agua. Tenemos ahí un video que acabamos de ver de la manera correcta en que debemos hacer el lavado de manos. Y para nadie pues, es una mentira que el coronavirus está cada vez en mayor propagación en el mundo y que ya hay un caso confirmado en Valle del Cauca, en Colombia, doctor. ¿Cómo debemos prepararnos para la llegada de este virus a nuestro país? Ya hemos atravesado por el H1N1, por el chikungunya, por supuesto. Es otro virus que tarde o temprano va a llegar o ya llegó a nuestro país. ¿Qué viene ahora? Lo importante es la tranquilidad, el estado psicológico que yo tengo que manejar, porque no me debo angustiar por una información en la cual nosotros
por lo menos los que estamos en salud y todo el personal, nos damos cuenta de que es un virus más, es una gripa más. En otras ocasiones se han presentado también coronavirus, porque muchos coronavirus producen todos esos procesos respiratorios, pero si miramos las estadísticas, el 80% de las personas que le ha dado coronavirus ha pasado un periodo de 1 a 2 semanas y la enfermedad ha sido muy leve. De ese resto que queda, del otro 20%, solo el 2% han llegado a una fase letal. O sea que hay como un 18-15% que la hacen de una enfermedad, la enfermedad de una manera más moderada o grave. Pero solo el 2% es la parte letal, son los que han fallecido. Quiere decir que del 100% de personas contagiadas con coronavirus, solo el 2%, pues por supuesto, ha tenido ese resultado letal, como dice el doctor, o han habido fallecimientos, y del 98% restantes, el 80%, 2 semanitas atravesando los síntomas, y el 18% de pronto unos síntomas más fuertes, más graves, pero finalmente tiene el tratamiento y llega, digamos que la recuperación. Y si vemos estadísticas, gripas o virus en todo el mundo también han arrojado, digamos que la muerte como final de este tipo de virus. ¿De qué depende de que el resultado sea letal o sea más llevadero y no dure tanto el virus en nuestro organismo? Bueno, eso sucede también de lo que hemos dicho al principio, de las etapas extremas. O sea, en los niños menores de 2 años se va a complicar más la situación, en los adultos, sobre todo mayores de 65 años, y sobre todo si tienen riesgos altos. Esos riesgos altos que sean diabéticos, que sean hipertensos, que sean asmáticos y sobre todo que tengan enfermedades de base, que tengan enfermedades pulmonares de base. Esas personas extremas son las que más se han complicado, las que tienen extremidades, pero el resto de la población no va a tener ese riesgo tan alto como lo tienen las enfermedades que están en edades extremas. Doctor, ¿los síntomas del coronavirus son muy similares a los de otras gripas o virus tradicionales que hemos conocido? ¿Por qué tanto impacto mediático sobre este virus si ya hemos tenido quizá otras epidemias en Colombia? Bueno, nosotros consideramos que de todas maneras los avances de la tecnología y la comunicación a nivel de todo el mundo hace que lo que sucede en este momento lo estamos viendo en tiempo real. Lo que sucedió de pronto en China en el 2003 no nos llegaba a nosotros en tiempo real como ahora, ¿no? Entonces estamos el día al día de todo lo que está sucediendo. Como algo tan importante como la construcción de un hospital en 10 o 15 días, ¿no? Hay muchas cosas de tecnología que nos están llegando. Ahora, que se están tomando todas las medidas de precaución, efectivamente se están tomando todas las medidas de precaución para evitar que algo que ese impacto tan grande nos afecte a todos. Ahora, pero tenemos que tener en cuenta, uno, la importancia, que es un proceso viral. Y como proceso viral, ¿qué es? No utiliza antibióticos, ¿cierto? Que ese proceso viral, el 80% de la población es en una fase leve, ¿listo? Igualmente en Colombia vemos que muchas gripas, y lo dijimos al principio, sin ser coronavirus se complican y terminan en una fase neumónica y lo pueden llevar al paciente a la muerte. Ahora, si nos devolvemos un poquito en estos días, ustedes verán cuando se habló de la alerta ambiental, ¿cierto? Y esa alerta ambiental que decía que estábamos en una fase amarilla, ¿cierto? Estamos en amarillo. Y tirando para naranja. Y tirando para naranja. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando estamos en amarillo quiere decir que esa gran contaminación que está en el medio, que se da sobre todo por los gases que salen de las fábricas o los gases que salen de los vehículos, cuando estamos en alerta amarilla, ¿a quién va a afectar? A la población de alto riesgo, a los adultos de edad, a los que sufren de diabetes, a los hipertensos, a las enfermedades pulmonares. Pero si eso, contaminación aumenta y llegamos a una alerta naranja, entonces toda la población se va a afectar. Por eso insistimos que lo mejor se llama prevención. Doctor, desde la Cruz Roja Colombiana, ¿cómo hacen ustedes? ¿En qué están trabajando para contrarrestar no solamente el impacto mediático y la propagación del coronavirus, sino de las diferentes gripas, dengue y virus que, pues, por supuesto, nos acompañan y tienen presencia en nuestro país? Pues uno de los principios fundamentales de nosotros, como la misión de nosotros, que es aliviar y prevenir el sufrimiento humano en todas las zonas, sobre todo en las zonas en las cuales nos encontramos, en las zonas de riesgo, en las zonas de conflicto. Eso es lo que estamos haciendo. Con toda la población que llega a nosotros, le estamos enseñando todas las medidas de prevención, todas las medidas para evitar el contagio que se dé no solo en enfermedades respiratorias, sino en cualquier tipo de infección que se vea en la comunidad. El pánico, doctor, siempre acompaña este tipo de llegadas de diferentes enfermedades.
¿Qué nos puede recomendar para poder manejarlo? Y sobre todo la información que consumimos, que hoy por hoy en el marco de esta inmediatez, entonces creemos que ya todo es cierto, que el coronavirus lo están transmitiendo entonces los murciélagos y nos alejamos, que estamos siendo un poco xenófobos con nuestros amigos asiáticos y demás. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Lo importante, como decíamos, es la calma, ¿no? Tener conceptos claros de que el coronavirus, aunque lleva la muerte al paciente, solo el 2% de las personas son las que han fallecido, que es una gripa como otras gripas y otras infecciones respiratorias que se han producido por coronavirus en todo el mundo y que algunas personas han fallecido, que también padecen y fallecen personas sin tener coronavirus, sino por otro tipo de infecciones o neumonías que se pueden presentar. Y lo importante para tranquilidad de todos es la prevención. Mientras yo tenga prevención en mi familia, mientras yo sepa que toda mi familia está asumiendo todas las normas de prevención, voy a estar muy tranquilo. Ahora, cuando yo tengo niños pequeños y que yo sé que están con gripa, no los debo enviar al colegio. ¿Para qué? Para no contaminar a otros niños más con gripa. Entonces, esas son unas medidas de prevención importantes que tenemos que tener en cuenta. Doctor, muchísimas gracias. El tiempo siempre vuela cuando aprendemos de personas tan importantes como usted y por supuesto de nuestros amigos de la Cruz Roja. ¿A dónde podemos ingresar para conocer más información, para quizá difundir todo este mensaje de prevención y por supuesto para conocer un poco más de cómo debe ser prudente la asistencia a urgencias y de los voluntariados? Pues nosotros, no solo Cruz Roja, todas las instituciones tienen un marco de protección, un marco de información a toda la comunidad de la prevención de todas las enfermedades que se pueden suministrar y que se puedan presentar en el medio en el cual nos encontramos. Y consideramos que lo importante, nosotros insistimos que en salud lo importante se llama la prevención. Ahí lo tenemos, doctor. Muchísimas gracias. Oiga, el tiempo pasó volando, pero aprendimos muchísimo, que es lo más importante. Volver a acompañarnos en otra ocasión. Muchas gracias, señor. A ustedes también por cumplir. A continuación le voy a dar las redes sociales de la Cruz Roja para que usted las siga y pueda aprender un poco más a propósito del coronavirus, de cómo puede manejar esta situación. En Facebook, Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá. Y en Twitter, Cruz Roja Bogotá. En Instagram también están así, Cruz Roja Bogotá, para que usted pueda seguirlos. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos hoy en una nueva emisión de Salud para Todo. Mañana los espero acá, puntuales, a través de la señal de Teleamiga, con un nuevo tema y con un nuevo especialista. Chao, chao.